Buenos días, chicos. Empecemos con la clase del día de hoy. Ayúdenme encendiendo las camaritas, por favor. Recuerden que es un dato importante para las clases de línea. Hasta mientras les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar ya. Ya, ahí se puede visualizar el material de trabajo, chicos. Sí, Sí, Miss. Miss. Sí se puede Listo, ver. muy amable, gracias. Vamos a seguir con la continuación de las fuerzas, ¿no? La fuerza de rozamiento. Podemos definir a la fuerza de rozamiento como la fuerza existente entre las superficies de dos objetos que están en contacto, ya oponiéndose el movimiento relativo entre estos. Su característica es determinada experimentalmente, ya que son paralelas a la superficie en contacto y siempre se opone al movimiento relativo de los objetos implicados. Es proporcional a la fuerza normal y depende de la naturaleza de dicha superficie, aunque no del área en contacto entre los cuerpos. La naturaleza y rugosidad de la superficie determinan el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento relativo de la superficie de dos objetos que están en contacto, como podemos observar en este caso. Esta es la fuerza de rozamiento, que sería como el suelo, ¿ya? Esta es la fuerza de rozamiento, el peso normal de la puerta. Tenemos la fuerza de la gravedad y la fuerza que hace la persona hacia la parte derecha. La fuerza de rozamiento entre sólidos es el producto del coeficiente de razonamiento y la fuerza normal. Si es que me está hablando a mí del coeficiente, el coeficiente es de esto, ¿no? Tenemos que estar al tanto. Este es el coeficiente de rozamiento, ¿ya? Más la fuerza normal, esta es la fuerza normal, ¿no? Esto es de aquí. Esta es la fuerza normal. Este es el peso que tiene la puerta y este es el peso de rozamiento. Todo lo que es el piso es la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, esta a su vez está multiplicando, ¿no? El coeficiente por la fuerza normal. Debemos distinguir entre dos tipos de fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento estático y la fuerza de rozamiento dinámico. Ya estos también dependen del movimiento o el reposo sobre la superficie en que esté. Entonces, la fuerza de rozamiento estático viene a ser que actúa sobre el cuerpo, no se desliza, aunque sobre él existe una fuerza externa, por lo que su valor será igual a esta. Si la fuerza aumenta, también le hace la fuerza de rozamiento, alcanzando su valor máximo justo antes de que el cuerpo empiece a deslizarse sobre la superficie. Es decir, la fuerza resultante máxima es igual al cociente de sub E por la fuerza normal, donde el coeficiente es el coeficiente de razonamiento estático. Esto significa fuerza de rozamiento estático. En el caso de acá, es el coeficiente de rozamiento estático, ¿ya? La fuerza de rozamiento dinámico viene a actuar a partir del momento en que el cuerpo se desliza sobre la superficie. Su valor depende del coeficiente de rozamiento dinámico y no de la velocidad del deslizamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento dinámico es igual al coeficiente dinámico por la fuerza normal. Para las dos superficies de cualquiera de las dos, el coeficiente de rozamiento estático es siempre mayor que el dinámico. Eso siempre tenemos que tomar en cuenta. La fuerza de rozamiento estático es mayor a la del dinámico. ¿Hasta aquí está entendido? Ya. Vamos con un ejemplo. Nos dice que consideremos en el caso del ejemplo 6, donde ahora existe un rozamiento entre el libro y el plano inclinado, siendo 0,20 y 0,10 respectivamente los coeficientes de rozamiento estático y dinámico. Razona si el bloque comienza a deslizarse y en caso afirmativo calcula en qué aceleración lo hará. ¿Cómo determinarías experimentalmente el valor del coeficiente de rozamiento estático? Pues recordemos
¿Cuál era mayor? ¿Cuál era mayor, chicos? ¿Recuerdan? ¿El dinámico o el estático que les había conversado hace unos minutitos? No importa que se equivoquen, con tal de que respondan, y estamos aquí para aprender, chicos. el dinámico mi Ya, ¿el dinámico es mayor o menor que el estático? mayor. Ya, es al revés. El Ay, estático es mayor que el dinámico, pero sí tiene una idea. ¿Ya? Entonces me quiere decir que el estático sería el 0,20 y el dinámico sería 0,10, porque aquí no me dice nada, simplemente me dice que respectivamente. Pero sabemos que el estático es mayor que el dinámico. Tenemos la masa que nos dice de 20 kilogramos. ¿De dónde sacamos? Porque nosotros antes de que llegara Michael, me parece que, no sé si haya visto las clases anteriores, pero antes de que llegara nosotros teníamos un ejemplo de un libro que está aquí, que es este mismo ejemplo. Entonces ahí nos decía que es de 2 kilogramos y el ángulo es de 30 grados. Ya, entonces por eso no está aquí específicamente en el problema, porque ya habían problemas anteriores. ¿Ya? La comprensión es que el libro comienza a moverse siempre en el eje de las X, sea mayor o igual que la fuerza de rozamiento estático. Una vez este movimiento entra en acción la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces tenemos que la masa es de 2 kilogramos, el ángulo de 30 grados, el coeficiente estático es de 0,20 y el coeficiente dinámico es de 0,10. Hallamos la componente horizontal del peso. ¿Cómo? Con esta fórmula. Esta es mi fórmula, perdón, esta es mi fórmula del peso en X, ¿no? Del peso en eje de las X, perdón. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula con los datos obtenidos en mi problema. Tengo que la masa es de 2 kilogramos. La gravedad siempre vale 9,8 metros por segundo, puede ser al cuadrado o menos 2. En este caso será menos 2, pero siempre vale 9,8 metros por segundo. ¿Ya? Y siempre está al cuadrado o menos 2. ¿Está entendido? Sí, mis. Ya. un poco mi ¿Qué no entendió, Michael? no me acuerdo. ¿Qué no se acuerda? Del, lo que dijo antes, no me acuerdo cómo se llama. Que la El gravedad. dinámico, el dinámico. ¿Cómo era? Ya, el dinámico o la fuerza dinámica es menor que la fuerza estática. Es menor que la fuerza. Ya. Ahora, la gravedad es una constante, ¿ya? Por eso tiene que revisar las anteriores clases. La gravedad es una constante. Siempre va a valer 9,8 metros por segundo. Puede ser al cuadrado o menos 2. ¿Listo? Siempre va a valer eso, es una constante. Así en el problema me digan solo la gravedad, yo sé que eso siempre va a valer 9,8 metros por segundo, puede ser al cuadrado o a la menos 2. Todos buenos días. Entonces, vamos a realizar, con respecto a aclarar esto, vamos a analizar la parte de arriba. ¿Ya? Tenemos que multiplicar ¿qué? Los dos de la masa por los 9,8 metros por segundo por el seno de ¿qué? De 30 grados, porque me dice que aquí debe ir el ángulo. Entonces, ¿yo qué voy a realizar? En mi calculadora, yo tengo que poner senos de 30 grados tal y como está. Entonces, me va a salir una resultante y eso tengo que multiplicar por 9,8 y por 2. Y así me sale el 9,8 newtons. ¿Por qué será newtons? ¿Quién me dice newtons? ¿Por qué será newtons? ¿Recuerdan por qué les dije? Porque los newtons son la unidad de fuerza. Excelente, porque estamos aplicando una fuerza específica, ¿ya? Entonces, por eso es newtons. Por otra parte, la fuerza de rozamiento estático será que, recordemos, fuerza de rozamiento estático es igual a la cociente estática por la normal, por la fuerza normal. Ya recordando, en este caso, como necesito el peso en Y, sería que es igual a al cociente estático por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo. Yo revuelvo a reemplazar esta fórmula
y me sale 3,4 newtons. Ya tengo dos fuerzas específicas, ¿ya? La fuerza o el peso en X y la fuerza en el peso en Y. ¿Ya? Como la fuerza del peso en X es mayor que la fuerza de rozamiento, el libro comenzará a deslizarse por el plano inclinado. Para calcular con qué aceleración lo hará, aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la aceleración es igual al peso en X menos la cociente de la dinámica por la masa, por la gravedad, por el cociente del ángulo sobre la masa. Reemplazo mi fórmula con los datos obtenidos en esta parte de aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos la gravedad, tenemos la masa, ¿qué más? El coseno del ángulo que sería 30 grados y la masa por último que es de 2 kilogramos. Yo que tengo que realizar primero multiplicación en la parte de arriba, de ahí resto y divido con la masa de abajo. Me sale 4,1 metros por segundo a la menos 2. Esto me sale por la gravedad, ¿no? Porque es metros por segundo a la menos 2. Para determinar experimentalmente el valor del coeficiente estático, colocamos el libro sobre una superficie horizontal y la inclinamos poco a poco. Cuando comienza a resbalarse, se cumplirá que el peso en X es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Ahora, la masa por la gravedad por el seno del ángulo y la fuerza del coeficiente de rozamiento me dice lo mismo, masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces se me van estos dos que están iguales. Entonces me quedaría solo el seno del ángulo y el coseno del ángulo, que me daría una resultante de la tangente del ángulo, que también lo hago en la calculadora. Así, midiendo la inclinación con un transportador, podemos calcular el valor de la coeficiente estática. El resultado para la aceleración es coherente, pues podemos calcular que el libro caería con una aceleración de 4,9 metros por segundo a la menos 2 en caso de no existir este rozamiento. Yo creo que hasta aquí está entendido, ¿verdad? Esto simplemente es la comprobación, ya que sería lógica la respuesta, nada más. Sí está entendido, ¿verdad, chicos? Sí, Miss. Sí, mi. Ya. Vamos con otro tema que se llama el cuerpo enlazados o también llamado tensión. En la vida cotidiana empleamos cables o cuerdas para transmitir una fuerza de un punto a otro, por ejemplo, grúas, poleas, ascensores, si queremos jalar de un lado o del otro de igual manera, si necesitamos agarrar o alguna situación así. La tensión es la fuerza que transmite a lo largo de una cuerda o cable cuando se ejerce una fuerza sobre uno de sus extremos. El peso máximo que puede soportar un ascensor y que aparece siempre indicando coincide con la tensión máxima que se puede existir con seguridad en los cables de acero que la sostiene. En este caso tenemos un ejemplo de unos niños y una niña jalando el carrito. La tensión se aplica de este lado, ¿ya? Eso es la tensión. Fíjate que en la imagen de la izquierda, cuando ejercemos una fuerza en el extremo de una cuerda o cable, en realidad estamos intentando separar las partículas, átomos o moléculas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, incluido nosotros, estamos hechos de átomos y moléculas. ¿Ya? Entonces, por eso es lo que intentamos separar, pero como son tan unidas, lo que creamos es una tensión específica. ¿Ya? Como está fuertemente unida entre sí, entonces la fuerza ejercida sobre el extremo se transmite con el mismo valor a lo largo de la cuerda, de modo que actúa sobre el objeto al que está unida, provocando su movimiento. Esta fuerza se llama tensión, lo que yo les acabo de resumir. La tensión en cuerdas y cables es que la fuerza ejercida sobre el extremo de la cuerda es transmitible por ella y permite el avance de la caja en este caso, porque también, claro, tenemos en cuenta que también tiene sus rueditas, pero nosotros no se puede mover esto si es que no existe una tensión específica, porque las ruedas quedan en reposo y se acabó. Pero si existe una fuerza o una tensión, esta se moverá.
Al realizar diagramas de fuerza debemos recordar que la tensión que se transmite por cuerdas y cables siempre tira al objeto al que está unido. Es lo que sucede cuando un cuerpo en movimiento unido a otro mediante una cuerda provoca el desplazamiento de este último, ¿ya? Es decir, provoca el movimiento que les había comentado. En muchas ocasiones, por simplicidad, se considera que la cuerda o cable son inexistibles y de masa depreciable, aunque al ejercer una fuerza sobre ellos siempre se producirá una deformación. Esta es muy pequeña en comparación con la longitud de la cuerda. Asimismo, tienen una masa mucho menor que los dos cuerpos a los que están unidos. Cuando la fuerza con que se tira de una cuerda o cable es mayor que la máxima tensión que es capaz de soportar, la cuerda o cable se va a romper. No existe fórmula específica para calcular la tensión, se determina de modo indirecto a partir de aplicar la segunda ley de Newton. Ya veamos un ejemplo. Una grúa levanta un contenedor de 800 kilogramos con una aceleración de 0,5 metros por segundo a la menos 2. Determina la tensión que soporta el cable. La altura al cabo de 2 segundos, considerando que su movimiento comienza en el suelo y la tensión del cable si este contenedor sube con velocidad constante. ¿Qué me quiere decir con velocidad constante? ¿Quién me dice? Analicemos un poquito. ¿Qué me dice con velocidad constante? ¿Qué se les viene a la casa con constante? Que no tiene inercia, es decir, que no cambia su velocidad. Ya, que no va a cambiar, que tiene algo específico ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver, la comprensión es que observemos que la tensión tiene el mismo sentido que el movimiento del contenedor, mientras que su peso tiene un sentido contrario. ¿Por qué? Porque la tensión y el peso del contenedor, el sentido del contenedor van hacia arriba. En cambio, el peso es hacia abajo. ¿Por qué se dará que el peso será hacia abajo, chicos? Por la gravedad, porque siempre busca llegar al centro de la Tierra. Excelente, por la gravedad, ¿ya? Por eso es que tienen un sentido contrario. ¿Ya? Tenemos los datos que es la masa es igual a 800 kilogramos, la aceleración a 0,50 metros por segundo a la menos 2, el tiempo de 2 segundos y en y inicial tenemos 0, como también la velocidad inicial 0 y la velocidad que también sería una constante. Permítanme unos minutitos, por favor, chicos, ¿ya? Sí, Miss. Sí. Mil disculpas, chicos. Ahora, la resolución sería que aplicamos la segunda ley de Newton, porque como recordamos, no hay un modo directo de aplicar una tensión o de calcular esta tensión. Entonces, tenemos que hacerlo por medio de la fórmula de la segunda ley de Newton. Entonces, al movimiento tenemos que una fuerza neta específica. Entonces, la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Para llegar a la tensión, tengo que poner que la tensión es menos que el peso. Entonces la masa sería por aceleración. Igual, la tensión me quedaría igual al peso más la masa por la aceleración. Y esto a su vez me quedaría que la masa multiplicaría ¿qué? A la gravedad por la aceleración, porque tenemos que aplicar todos los indicativos, por eso yo les decía que por qué se iría hacia abajo y Amanda me decía, porque existe una gravedad de por medio. Entonces tenemos que aplicar todos los indicadores que nos dice este dibujito. Por eso es muy importante dibujarlo antes de realizarlo. Ahora, quedaría que la masa, que sería 800 kilogramos, por 9,8 que existe que la gravedad, más 0,5
que es de la aceleración, metros por segundo a la menos 2, porque los dos se miden en ese sistema internacional. Multiplico primero lo que tengo, perdón, tengo que realizar primero lo que está entre paréntesis, ¿no? Que sería mi suma. De ahí multiplicaría con los 800 kilogramos y me sale 8,2 por 10 al cubo newtons, porque estamos hablando de una fuerza neta, de una tensión, de una fuerza que se hace específicamente. Por eso se acaba en newtons. Hasta aquí está entendido cómo solucioné. Sí, un poco. Ya, recordemos que para sacar la tensión, esta sería mi fórmula. Ya, anótenla en algún lado para que no vuelvan a hacer la descomposición de fuerzas. Simplemente realizar con esa fórmula y se acabó. Ya, esta es la fórmula de la tensión. Ojo, que esto va indicado por la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton muestra que cuando un objeto está sometido a la acción de una fuerza neta, entonces su movimiento será uniforme acelerado en la misma dirección e igual sentido de dicha fuerza. Así que el contenedor quedaría de esta manera, con 1 metro, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Otra formulita. Esta es la otra fórmula que nosotros vamos a utilizar en la segunda ley de Newton, ¿ya? Tenemos que anotarla en algún lado. Esto aplica que la posición donde se encuentra, en este caso en el eje de las Y. Lo que yo simplemente hago y de igual manera es de reemplazar en mi fórmula y se acabó el lío. En este caso me quedaría solo 1 metro porque es un medio por 0,50 que he pasado, ojo, un medio a metros. En este caso me quedaría 0,50 igual. Entonces por eso es 1 metro. ¿Ya? Si el contenedor sube a una velocidad constante, su aceleración será nula. Aplicando de nuevo la segunda ley de Newton, tenemos que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Michael, me parece que usted no está todavía familiarizado. Esta es la segunda ley de Newton. Me dice que la fuerza neta es igual a masa por aceleración. Esto siempre es la fórmula original de la segunda ley de Newton. Lo que yo simplemente hago es despejar sabiendo qué es lo que yo necesito. En este caso, el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad, porque recordemos que la gravedad existe en este caso. Tenemos que peso es igual a masa por gravedad, entonces me quedaría 800 kilogramos por 9,8 metros por segundo a la menos 2. Multiplico, simplemente tengo que multiplicar y me quedarían en newtons. Ojo con eso, ¿por qué? Porque estoy aplicando una fuerza. Estamos hablando de una fuerza. Siempre quedará en newtons. Me queda 7,8 por 10 al cubo newtons. Eso es todo, chicos. El valor de la tensión es mínimo cuando el contenedor sube en velocidad constante. Observemos que se necesita una fuerza mayor si se pretende subir el contenedor con una cierta aceleración que haciéndolo con velocidad constante. Por ello, las grúas suelen elevar las cargas muy poco a poco, o sea, no puedo tener una aceleración muy grande porque existiría una especie de accidente. Ya, pero las grúas por algo es que lo suben despacito, despacito y de alguna manera en los 4 puntos ponen cuerdas de tensión. ¿Ya? Hasta aquí creo que está bastante entendido, ¿no es cierto? Sí, mis. Vamos con la fuerza elástica o ley de Hooke. Los objetos elásticos son aquellos que se deforman debido a la acción de una fuerza. Por ejemplo, un muelle, una pelota de caucho. Tenemos también ahora en la actualidad existen unas reglas que son de plástico, esas también se doblan porque existe una fuerza específica. Pero recuerden que su forma inicial, una vez que cesa esta, el científico inglés Robert Hooke en 1635-1703, quien estableció de manera experimental las características de esta fuerza cuando su valor no es excesivamente grande. Si se somete a un objeto elástico a una deformación muy grande, la fuerza elástica ya no es proporcional a la deformación, no se cumple con la ley de Hooke. Incluso puedes sobrepasar el llamado límite elástico, de modo que el objeto ya no recupera su forma, sino que se rompe. ¿Ya? La deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que ha ejercido sobre él. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza elástica con que el objeto responde a la fuerza que lo deforma tiene siempre un sentido contrario a la deformación. De esta manera, si la fuerza elástica y X es la deformación, entonces el objeto elástico como consecuencia tendría que la acción de una fuerza externa tendría la consecuencia de la ley de Hooke, que es la siguiente fórmula. La fuerza
elástica es igual a menos la constante por la posición. El signo negativo nos indica que la fuerza elástica se opone a la fuerza externa o la deformación. En esta expresión, la constante es la constante elástica, se llama constante elástica. Cuando vemos una K en cualquier situación, sabemos que esa es una constante, pero dependiendo de lo que estemos hablando, sería elástica o de otro nombre específico, cuyo valor nos da idea de la resistencia que opone el objeto elástico a ser deformado. Cuanto mayor sea este valor, más difícil resultará deformar el objeto. Esto no es más rígido, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es el newton por metro a la menos uno. La ley de Hooke explica el funcionamiento de los dinamómetros, aparatos que sirven para medir las fuerzas. Están formados por un muelle o resorte que consta elástica conocida junto con el que es de escala graduada que marca la fuerza con la que deformamos el muelle en una función de elongación. Uy, mil disculpas, ya les- ya. La dinámica del movimiento circular uniforme. Esto viene de mano con lo anterior. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, un auto que describe una rotonda en una velocidad constante, el movimiento de un electrón en el átomo desde el punto de vista de la física clásica, son todos los elementos de cuerpos que se mueven con un movimiento circular uniforme. Las características de este movimiento son las siguientes. La trayectoria, que su circunferencia es radio, el valor de la velocidad que permanece constante, aunque su dirección y sentido cambian constantemente, pues siempre es tangente a la trayectoria. La aceleración tangencial, que es nula, pues el valor de la velocidad no cambia, sin embargo, sí existe una aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal o radial, ya que la dirección y el sentido de la velocidad cambia durante el movimiento. En la ilustración de la imagen que está aquí, eh, podemos decir que describe un movimiento circular uniforme. Ya su velocidad es tangente a la trayectoria, cambia de dirección constantemente. Y la consiguiente es la aceleración centrípeta. Está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Esta aceleración depende de la velocidad del auto y del radio de la circunferencia que describe su valor. Aumentará cuando mayor sea la velocidad y menor el radio. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. A partir de esta expresión podemos deducir que si un auto toma una curva cerrada, su radio es pequeño, pero debería hacerlo en una velocidad no muy elevada, porque si existe una aceleración muy elevada, ¿qué pasará con el auto, chicos? El auto se vuelca. Sí, porque tiene una aceleración y no va a poder cerrar la curva. Ya, por eso una aceleración pequeña, pero sí debería ir con un sentido más específico. Y el asfalto no sería capaz de generar la aceleración centrípeta. Necesita para impedir que se salga de la curva en dirección tangente, lo que decía Amanda, se puede volcar. Si la curva es abierta, su radio es muy grande, en cambio. Entonces, podría tomarse una mayor velocidad, pues la aceleración centrípeta es inversamente proporcional a la radio, es decir, que depende de cómo es la radio, depende de cómo esté este círculo. Si reflexionamos sobre las consecuencias que para uno mismo, para los demás, pueden tener el hecho de no respetar las señales de tránsito, concluiremos que las normas de circulación son normales de convivencia que debemos respetar. Es imposible que un objeto gire, aunque lo haga a velocidad constante, si no está sometido a una aceleración y por tanto a una fuerza. La aceleración centrípeta de un auto que describe un movimiento circular uniforme va dirigida hacia el centro de la trayectoria. Siempre va a ser eso. Así que chicos, díganme ustedes en este mismo instante, ¿es o no es esencial saber física en la vida cotidiana? Hablando ya de esta Sí, fuerza. Ya, porque podemos ocasionar muchos accidentes si no escogemos la aceleración y la fuerza adecuada para seguir algún tipo de movimiento. Ya, lo mismo pasa, nosotros siempre hacemos en la vida cotidiana física. Por ejemplo, yo que sé, Michael y Amanda se van al parque y juegan con un balón o alguna situación. Eso existe una fuerza específica. Ya, también Amanda, al momento de coger el balón, existe una fuerza porque va a parar ese balón. Aquí vienen las tres leyes de Newton. ¿Ya?
Eso, chicos, con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que hacerme antes de cerrar la reunión? No, No, a mí no. Ya, Michael, usted es nuevo, ¿verdad? Sí, Ya, al momento de subir las actividades atrasadas, me pone por favor en un comentario en la parte de al lado, yo recién me matriculé, si yo le puedo calificar sobre 10, porque si yo solo veo su actividad atrasada, le calificaría sobre 8, sobre 7. ¿Ya? ya me ya. Listo. Eso, De igual chicos, manera, el sábado o el domingo creo que ya estoy terminando con todas las materias. ya, no hay problema. Yo igual estaría calificando el día Ya. lunes. No hay ningún problema con respecto a mí. Yo sé que tengo bastante tiempito que darles. Ustedes se han retrasado un poquito, bastantito para lo que hemos realizado, hemos hecho con las demás personas. Ya, entonces no hay ningún problema, Michael. Simplemente me pone ese comentario para yo poder saber que tengo que calificarle sobre 10. Ya. Esos chicos con Ya, respecto al día de hoy, cuídense que les vaya súper bien, les deseo un excelente fin de semana y nos veríamos la otra semanita con la clase del día lunes. Listo, ya, chicos, cuídense ya. Recuerden que tienen actividades en la plataforma y revisar hasta qué tiempo tienen delimitado de entregar, ¿ya? Chao, sí, chicos. también. ya, mis- Chao. Chao, Michael.